Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En un viernes atípico estamos en el debate. ¿Por qué? Porque, bueno, esta semana nuestras noticias nos imponían estar en la celebración de nuestra Virgen del Carmen de Nogoyá. Por eso estamos en viernes, por eso no nos queríamos perder este encuentro. Por eso tenemos cosas para analizar y debatir. Mientras saludamos a quienes hacen posible este encuentro semanal, nosotros les decimos, el ajuste infinito. Vio que el ajuste tiene diferentes caras y consecuencias. Por ahí cuando estamos en un mundo saturado de información y desinformación a su vez, muchas noticias que van y que vienen, hablamos de vialidad, de que vialidad parecía sufrir un recorte y hasta una disolución que no va a ser. Bueno, hablábamos de los recursos del INTA, sacábamos los testimonios de los trabajadores profundamente preocupados por el impacto que puedan tener los recortes. Lo cierto es que hoy, en un contexto de tarde soleada, en un contexto de vacaciones, queremos decirle cómo se traduce el ajuste infinito. ¿Cómo se traduce en las consecuencias del ajuste infinito? En esta política de cambios que se vienen proponiendo desde el Gobierno Nacional desde hace mucho. Tenemos testimonios muy potentes, muy positivos para el análisis, para que tratemos el lenguaje sencillo de entender, posicionarnos, saber un poco más de lo que hablábamos cuando decimos el ajuste infinito. Cómo esa premisa llega y se hace fáctica en los hechos, en las provincias, en los caminos, en el manejo del fuego, en las instituciones de investigación de excelencia como es el INTA. Con esta introducción muy breve voy a dar la bienvenida a quienes están aquí en el piso conmigo. Está el Contador Público Nacional, Ubaldo Roberto Domingo. Gracias por estar, Ubaldo. Buenas tardes, gracias a usted. Ayudar a entender en un lenguaje sencillo, lo decíamos de alguna manera, para que uno vea cómo cae esta cascada de medidas. Bueno, por el momento con muchos cambios, ¿no? Porque hay intervención de la justicia y hay Sebastián Weber, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, un gremio de impacto nacional, ¿verdad? Así es. Un gremio que agrupa a todos los trabajadores viales nacionales. Y que tiene que ver con las rutas nacionales. Cuánto que tenemos, qué desafío es hablar de los cambios en vialidad, en lo que ha sido esta gestión y cómo se refleja eso en nuestra querida Entre Ríos, que viene con problemas con las rutas nacionales desde hace mucho. Ya lo vamos a aclarar. Y también estamos con Darío Verón, que me va a ayudar en todo esto a ser sintético y a hacer gráficos a la hora de... me siento mezquina porque el INTA merece mucho más. El espacio del INTA, la reestructuración del INTA, lo que el INTA significa históricamente en Entre Ríos y lo que puede llegar a impactar esto. ¿Cómo estamos, Darío? Hola, buenas tardes. El INTA no es solamente hoy, tiene su historia y también un desarrollo a futuro que, si se entiende, no tiene techo. No tiene techo. Por eso es que nosotros le vamos a proponer, me permiten, voy a empezar por vialidad nacional porque, bueno, hubo un recurso, hubo un parate de la medida que disolvía el organismo. Hoy por hoy, ¿cómo están los trabajadores? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando afectados en la provincia de Entre Ríos? Sí, en la provincia de Entre Ríos somos 160, 170 trabajadores, más o menos. La verdad que la medida cautelar de no innovar es una tranquilidad en principio para los trabajadores, ¿no? Saber que por lo menos por 6 meses, en principio es lo que dijo la justicia, vamos a seguir trabajando y estar en la ruta, que es lo único que sabemos. O sea, el trabajador trabaja. Para ir tirando algunas pistas a la gente de cómo impacta esto en la provincia. Nosotros veníamos de una concesión de rutas, por ejemplo la autovía 14, con una serie de denuncias por el arco del transporte de cargas y de particulares, empresas, empresarios, mundo de la producción, por el estado desastroso. Comienza una nueva gestión, se dice, esto se va a concesionar. ¿Qué pasó de ahí en más? Se elaboraron los pliegos, está el proceso licitatorio en trámite, pero la ruta la tiene Vialidad Nacional.
La ruta hoy es Hoy de la Vialidad. tiene Vialidad Nacional. Ahí cae hoy la responsabilidad de las rutas como Autovía 14 y entiendo la que, Victoria Rosario. Exactamente. ¿Es responsabilidad? Es responsabilidad de Vialidad Nacional. De Vialidad. La Ruta 14, por ejemplo, hace más de 30 años que está concesionada. O sea que tampoco el privado es la salvación. Que es otro debate para ampliar y muchísimo. Si soluciona todo el debate, si la privatización, cuál es el rol del Estado en el marco de esa privatización. Digo, nosotros titulábamos Domingo Ajuste Infinito. Cuando decíamos, ¿no?, lo que se propone y se tira a la mesa, inclusive lo hemos escuchado muchas veces esta semana porque hubo reunión con el campo, el déficit fiscal hay que cuidarlo porque de acá no podemos salir. Claro, acá lo que está en peligro, desde mi punto de vista, es la condición nacional. Por un lado está el Estado como ente burocrático administrativo, por otro lado está la nación o la provincia, que son conceptos mucho más importantes, en principio, que ese Estado. Pero destruyendo al Estado, destruyendo entidades como de las que estamos hablando, el INTA, Vialidad, el INTI, vamos hacia una catástrofe sin precedentes. Porque no podemos aniquilar esas instituciones detrás del superávit fiscal. Imagínese, por ejemplo, lo que hubiese sido Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, queriendo solamente tener superávit fiscal. Hubiese perdido la guerra. Bueno, acá estamos en una guerra en este momento que no tiene precedente. La destrucción del Estado nacional o del Estado provincial significa el aniquilamiento de miles de empresas, de miles de trabajadores. De hecho, Entre Ríos ha perdido en lo que va del gobierno de Milei más de 8.000 trabajadores en las distintas actividades. Voy a tratar de hacer una pregunta que tiene un valor más bien simbólico y gráfico para que la gente entienda. Ya vamos a transitar los 2 años de la nueva gestión con un perfil económico totalmente diferente y esto está claro. Digo, ¿se puede medir, mensurar esos recortes que han tenido? Estamos con presupuesto reconducido. Se supone que ¿se puede medir lo que hemos ahorrado y para saber esa plata dónde va? Mire, técnicamente no es significativo no son significativos estos recortes. El plan Sancheri, que nace en el gobierno de Macri, quemaba 1.200 millones de pesos por día en el déficit cuasi fiscal. ¿Qué es el déficit cuasi fiscal? Cuando usted absorbe con bono los pesos que están en el mercado y paga leoninos intereses sobre esos bonos para que no se produzca un proceso inflacionario más grave del que teníamos. Es decir, no importa el monto cuantitativo de lo que se ahorra aboliendo estas instituciones. Lo que importa es que lo significativo se va por otro caño. Es decir, ¿a dónde se va? Concreto. Se va a la actividad financiera. La actividad financiera en la Argentina desde el año 1976 a esta parte es lo que prima y lo que se cuida. Y los distintos gobiernos, no importa el signo político, han privilegiado la actividad financiera sobre la productiva, ignorando los vasos comunicantes que hay entre la producción y la parte financiera. Cuidan el edificio financiero a cualquier costo y destruyen el edificio productivo. Se va a la actividad financiera. Queda un concepto ahí. ¿A dónde va este ahorro? Se va a la actividad financiera. Un ejercicio, simplemente. Ya vamos a ir al INTA, que el INTA, al igual que las universidades y en la provincia de Entre Ríos, porque es la segunda vez que hago sentar al INTA por los productores y los investigadores y la historia que hay ahí. Yo quiero hablar con Marcelo Paredes. Marcelo Paredes es bombero. Y ustedes dirán, ¿por qué vas a hablar con un bombero del ajuste? Porque el estado de la ruta tiene mucho que ver. Porque cuando los productores dicen, está bien, vamos a bajar las retenciones, fantástico. Nosotros vamos a vender más, fantástico. Eso va a ingresar al país, perfecto. Pero necesitamos la ruta. Porque si no está la ruta no podemos llevar la producción. Y ahí viene el tema.
las rutas están en emergencia como no se ha visto nunca en la provincia de Entre Ríos. ¿Y quiénes están en esa línea de fuego? Bomberos voluntarios que tienen que salir, tienen que actuar, tienen que cubrir las consecuencias. Por eso, Marcelo, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchás bien? Sí, buenas tardes para usted y para toda la mesa de la audiencia. Lo expliqué más o menos bien. Cuando hay que salir... Buenas tardes. Cuando hay que salir, explicarle a la gente cómo es hoy la actividad sobre el corredor vial, uno de los corredores viales que no solo es imprescindible y necesario en este litoral, sino que nos lleva a los países hermanos también, ¿no? Sí, tal cual. El bombero de Ceiba está ubicado en la ruta 12 y 14, de la entrada y salida del Mercosur, de lo cual desde el 9 de abril está padeciendo la situación del... Obviamente se fue la concesionaria vial y obviamente que repercute en la actividad de bomberos. Estadísticamente ayer salió la estadística de los 6 meses del año, de que hubo más de 364 siniestros viales en las rutas entrerrianas, donde Bomberos de Ceiba ha intervenido por registro en 71 siniestros viales. Casi un 20% está en la jurisdicción de Bomberos de Ceiba y el destacamento de Médanos. Casualmente lo que va del año, lamentablemente, con 3 víctimas fatales. En esta semana tuvimos un siniestro vial con 2 vehículos que habían caído al agua. Y hoy comienza la actividad de las vacaciones estudiantiles en la provincia de Buenos Aires, donde aumenta el caudal de tránsito y aumentan los siniestros viales, donde nosotros hemos presentado la situación cuando se hizo la convocatoria en Gualeguaychú a las posibles adjudicatarios de la autovía, a la convocatoria, perdón. Presentamos la situación real que tiene Bomberos de Ceiba. Estamos en una ubicación, somos 4.000 habitantes, donde es alto el caudal de siniestros viales que tiene Bomberos de Ceiba y lo que es los incendios. Tenemos 71 por decir servicios de siniestros viales, 51 incendios a la vera de la ruta, y a lo cual el peligro potencial que se viene en esta época con las heladas, con la niebla y con lo que es los incendios a la vera de la ruta, ¿no? Vamos a reiterar las cifras un poco más lento, tenemos un delay, por eso que estoy hablando así despacio. Vamos a reiterar las cifras que tenemos hoy y un detalle no menor, está comenzando hoy las vacaciones en Buenos Aires y muchas provincias. Entre Ríos es uno de los destinos favoritos, siempre lo es en vacaciones de invierno. Reiteranos esto que acabas de mencionar. La estadística de siniestros viales, desde el 1 de enero a la fecha, Bomberos de Ceiba intervino en 71 siniestros viales, asistió a 47 personas lesionadas, con 3 víctimas fatales, incluso esta semana, a lo cual es gran el caudal de tránsito, incluso sabiendo por la economía que es el tránsito que va al Mercosur, que sabemos por ustedes, los medios de comunicación, que el gran caudal de tránsito terrestre va a pasar en la costa de Brasil y todo lo demás, a que con eso incrementa el tránsito entre nuestras rutas y el potencial de siniestros viales, ¿no? Totalmente. Por eso decía, de un total de 64 siniestros viales en la provincia, lo que va de este año, el 71 siniestros viales ocurrieron en la jurisdicción de Bomberos de Ceibas, a lo cual a un promedio de un 20% de siniestro en nuestra jurisdicción, ¿no? Una consulta y ya redondeo para seguir con nuestros otros invitados aquí también. Caminos del Río Uruguay ya se retiró definitivamente. ¿Quién va a la emergencia, aparte de bomberos? ¿Qué ambulancia va? ¿Qué servicio de atención va? Bueno, la realidad hoy día es de que Bomberos de Ceiba, por la concesionaria vial, teníamos un convenio que cubría 2 cuarteleros, el combustible a todos los siniestros viales que lo proveía y lo que es un aporte en la institución que hace un total de desfasaje de que se hizo cargo Vialidad Nacional en la jurisdicción de las rutas de 4 millones de pesos que tiene Bomberos de Ceiba desde abril mensualmente a la fecha. Obviamente para una institución muy chica es muy
complejo el tema, porque tenemos que hacer rifa y todo lo demás, que es muy complejo la situación. La situación hoy, sin duda, está yendo, los auxilios están concesionados por Vialidad Nacional, por lo que es el servicio de ambulancia, se lo pasaron las ambulancias privadas que había en el corredor vial, la pasaron a los hospitales públicos, en todo el corredor vial, se hizo cargo de los hospitales públicos, y lo que es se concesionó lo que es bacheo y mantenimiento a través de licitaciones. Y lo mismo que los auxilios, pero nunca se tuvo en cuenta la asistencia de las personas involucradas en los siniestros viales, porque Ceiba lo que tiene es, como decía, alta estadística en siniestros viales, y las personas que se asisten depende de la rapidez desde bomberos, como asimismo del traslado de los heridos, porque sí, Ceiba está a 70 kilómetros de Gualeguaychú, de Gualeguay y de Starte. Entonces, que si la celeridad que tengan ustedes, lo más rápido posible, que sea inmediata. Claro, la celeridad que tengan tengamos ustedes. Nosotros. Entonces, lo que veo que se hizo cargo de Vialidad Nacional a través del Gobierno Nacional, pero no se tuvo en cuenta, a pesar de que yo salí en febrero a manifestar esta situación, no se tuvo en cuenta la planificación de esta situación, tanto desde las ambulancias y especialmente de bomberos, sin desmerecer los demás cuarteles del corredor, pero Ceiba tiene una alta estadística que está más que comprobable por el Sistema Nacional de Siniestros Viales, ¿no? Yo te agradezco, Marcelo. Marcelo Paredes, bombero voluntario, está allí en la zona de Ceiba, por eso teníamos un delay. Para sacar el debate de las cuestiones opinables. Estas son cosas que no son opinables. ¿Cómo sigue el rumbo ante un contexto de incertidumbre? De decir, bueno, hoy no va más este corredor, sale a licitación, se queda Vialidad Nacional, pasado mañana decimos, no existe más Vialidad Nacional, ahora viene un juez y dice, sí existe Vialidad Nacional. Todas estas cuestiones tienen estas consecuencias. Gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Y vengo y trato de tener la agilidad para que ustedes vayan componiendo rutas, caminos, trabajadores, proyecto que va a seguir porque estamos trabajando sobre, según lo que se informa en el ámbito nacional, resguardar a rajatabla el déficit fiscal, el INTA. Llegamos al INTA. ¿Cuál es la situación hoy del INTA? A ver, yo soy parte del Consejo Consultivo del INTA en la localidad de Crespo. Te voy a hablar de eso precisamente. Hace 2 años y un poquito más, había 5 profesionales en la Agencia de Extensión Rural. Hoy hay 2. Se retiró el jefe, se jubiló, y 2 se acogieron al retiro voluntario. Y te puedo asegurar que el trabajo que demanda no solamente Crespo, porque Crespo se denomina alrededor la microrregión Crespo y sus aldeas aledañas. Son 11 aldeas. 11. ¿Vos creés que 2 profesionales, por más idóneos que sean, y lo son, pueden hacerse cargo de la cantidad de trabajo que hay en relación con la producción que se maneja en esa zona? ¿Sí? Son innumerables los caminos de la producción que tiene Crespo, los que lo rodean, donde tenés producción de huevos, donde tenés producción agropecuaria, donde tenés ganado. Y donde el asesoramiento pasa por, para que la gente, dame ejemplos, para que la gente sepa lo que hacen. Hace 2 semanas atrás, en una aldea en Santa Rosa, ahí cerquita de Crespo, estamos hablando a 10 kilómetros, el INTA organizó una charla dedicada a residuos pecuarios. ¿Qué son los residuos pecuarios? Son los residuos que dejan los animales. En este caso, más específico, se trató sobre Crespo, capital nacional de la avicultura argentina, la cama de pollo, que es con lo que se abona, es un abono orgánico, sin contaminantes. Y estos 2 profesionales nuclearon a un montón de gente relacionada con, no solo con la producción de Crespo, sino de la región, porque también estaba la gente de la Cámara de Productores Lácteos de la provincia, también estuvieron presentes. Estuvo gente del INTA de Concepción del Uruguay, porque Crespo es capital nacional de la avicultura, pero la cuna de la avicultura es Concepción del Uruguay. Claro. Y se trabaja en forma mancomunada entre los profesionales
buscando mejores alternativas relacionadas con la producción. Y digo, ¿no? Según me decían y dejaron trascender no solo a las páginas específicas agropecuarias, estamos hablando de un organismo como el INTA que no tiene así superproducción de cargos ejecutivos. ¿Esto es así? Así es. No estamos hablando de un organismo, estamos hablando de un organismo de investigación al servicio de objetivos específicos que están vinculados a la producción, por lo tanto las cargas, digamos, no es que sea una máquina de generar empleo, como lamentablemente sí a veces se ha hecho del Estado una máquina de generar empleo porque nunca ha llegado la tan mentada reactivación. Digo, en este marco, los números que se están manejando en cuanto a... Nosotros reestructuramos organismos como el INTA, que insistimos, no es de los más numerosos en cargas de denominación de cargos y demás, estamos reestructurando sin ton ni son. Digo, hay un juez que dictó, los trabajadores fueron, presentaron una cautelar y un juez, el Poder Judicial, se dio cuenta que no se podía disolver vialidad. O sea, me da la sensación como que se toman medidas de desesperación en pos del número. Uno quiere saber desde el no entender en pos de qué se toman estas medidas así. Vea, la novedad que nosotros tenemos es que la orden que tienen los diferentes directores, secretarios y gente que maneja las diferentes instituciones es mostrarle a su superior un recorte. No importa cómo, pero un recorte. En el caso de los empleados, de las diferentes instituciones, lo pueden hacer de forma compulsiva, despidiendo o acogiéndolos a un retiro voluntario. Les repito el concepto de hace un ratito. Esto no es significativo cuando usted no opera sobre el sector privado. Es decir, si no hay del otro lado de la balanza, el sector productivo privado, la capacidad de absorber a todos esos argentinos o compatriotas que se quedan con una situación de incertidumbre e incapacidad de hacerle frente a sus obligaciones, bueno, esto vamos hacia una crisis que no tiene ningún tipo de solución. Es decir, es quemar nave en puerto ajeno. Usted no puede echar gente y reducir el Estado nacional o provincial, sino operar sobre el sistema productivo privado que absorba esa mano de obra y esa gente que vaya a trabajar al sector privado. La racionalización tiene sentido en estas condiciones. Operando con el pleno empleo en el sector privado y racionalizando el Estado. En el caso de que adhiramos a esa postura, ¿no es cierto?, de reducir el Estado. Yo recién hablaba con el bombero voluntario de Ceibas, ¿no? Y él decía, desde la vocación que ellos tienen de ayudar, ¿no? Bueno, cuando se traspasó a Vialidad Nacional, Vialidad nos dio un fondo que a nosotros nos ayuda mucho para poder... Es más, hizo algún hincapié en que son más eficientes cuanto más rápido puedan llegar a la ruta. Ahora, en este marco de incertidumbre, ¿sigue funcionando orgánicamente la delegación regional? ¿Cuál es el impacto en el trabajador en esto de las cosas que pasan y que esperemos que no se incrementen ahora en vacaciones, que son el accidente cotidiano, llevarlo con una ambulancia a una atención en un hospital público que no tiene presupuesto? Digo, ¿todo eso no les trae angustia, no les trae pesar? La verdad que es un tema muy complejo, ¿no? Nosotros venimos sufriendo una desfinanciación desde el 2023. Desde el 2023. Desde diciembre del 2023, el 2024 a Vialidad lo desfinanciaron en más de 350.000 millones de pesos. O sea, y lo que viene del 2025, ¿no? O sea, tenemos los compañeros que ya se puede decir que trabajan de buena voluntad. Sueldos congelados desde septiembre del año pasado, a veces los adicionales con 5 meses de retraso. Lo cual se hace difícil, porque cuando a nosotros nos entregaron la 14, primero que no tenemos la... ¿Enero, febrero? No, en abril. En abril. En abril de este año se entregó la 14, con la misma cantidad de gente que venía trabajando el distrito, o sea, la delegación de Entre Ríos. Tenemos un puesto, se está trabajando con guardias en Colón, en Gualeguaychú, en Gualeguay,
pero no, tampoco se da abasto. Es una ruta que tiene mucho tránsito. Siguieron con los mismos servicios que le estaba dando la concesionaria sin pagar peaje. O sea, lo que se levantaron fueron las barreras de peaje. Vialidad Nacional se hace cargo de todos los servicios con la misma cantidad de empleados, con lo cual es bastante... A eso le tenemos que sumar, por ejemplo, que nosotros acá se nos acabó el servicio de limpieza, el servicio de seguridad, con lo cual tenemos que abocar tareas de los trabajadores a esas tareas. Reparación y hablar. No, reparación, a ver, con el presupuesto que viene se hace lo indispensable. La verdad que es muy difícil trabajar sin plata, ¿no? Claro, no se puede. Directamente, O sea, eso es muy gráfico. Es No hay buena que- voluntad de los No hay trabajadores. que encontrar la metáfora para donde no la hay, digamos. ¿Me ¿Es así? explico? Sí, por supuesto. Nosotros desde el sindicato se le ha comprado tanza para que los compañeros vayan a cortar el pasto. Se ha comprado combustible. O sea, a ese nivel hemos llegado de... Delegaciones de Vialidad Nacional en Entre Ríos. Tener que poner plata para comprar tanza. Eso ha pasado no acá, por suerte, pero ha pasado creo que en Santa Fe y en varias otras localidades. Qué bárbaro, ¿no? Eso es un ejemplo claro, ¿no? Del Combustible. financiamiento que estamos viviendo. Bueno, Ricardo García, ingeniero agrónomo, secretario de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE. Ricardo, ¿me escuchás bien? Sí, le escucho muy bien. Buenas tardes. Estábamos hablando del estado de vialidad nacional, estábamos hablando del estado de nuestras rutas, estábamos hablando de los ajustes infinitos, ¿no? Y yo decía, hubo una reunión en Buenos Aires con los sectores productivos, una reunión de la que salieron buenas declaraciones porque dijeron, bueno, fuimos escuchados. Ahora, también es cierto que, suponiendo, ¿no?, que se bajen las retenciones y que ustedes puedan salir a la ruta y todo lo demás, las rutas están en esta situación, en este contexto que estamos hablando, ¿no?, con empleados que no han recibido presupuestos acorde, por lo tanto están con la desfinanciación desde el 2023. ¿Cómo se vive esto desde el sector productivo? No, bueno, desde el sector productivo tenemos una preocupación enorme porque además de ser dirigentes del sector cooperativo, somos productores, usamos el INTA siempre nos abrió las puertas y siempre se mejoró la productividad históricamente a través del INTA. Y la verdad que tenemos una preocupación muy fuerte porque no solo es el INTA, es vialidad, es las leyes, los fideicomisos de ley ovina, bueno, todas las herramientas que tenía el Estado aplicadas a la producción, incluso el INTA como herramienta, están siendo devastadas, están siendo destruidas. Yo creo que, por supuesto, un saludo a los empleados de Vialidad y de INTA que están acá acompañando su programa, pero creo que ya la cuestión de los despidos y el ajuste ya está virando a un color mucho más diferente, que es la propia destrucción del Estado, ¿no? Del Estado argentino y además, no solo del Estado argentino y sus herramientas, sino que además a los símbolos de que las cosas, hay muchas cosas que en Argentina se han hecho bien y se siguen haciendo bien, por lo menos hasta hoy, como las cuestiones de las rutas que atiende Vialidad Nacional, la salud que da el Garrahan, la educación que dan las universidades, la información y la extensión que hace INTA. Recién teníamos un ejemplo de extensión. La extensión en el INTA hasta el decreto era, hay que hablar del INTA hoy, miren, hay que hablar del INTA en tiempo pasado, porque este decreto lo dejó en el pasado, se quedó completamente atrás lo que el INTA era para la República Argentina, y esto tiene una gravedad inusitada, y le digo, desde lo gremial, desde las entidades de productores, al menos la que conformamos la Mesa Agroalimentaria Argentina,
no la mesa de enlace, porque la mesa de enlace ha estado de acuerdo y está conteste a todo este desarrollo de desguace, de venta de tierras, de despidos de 1.500 trabajadores de INTA. Y nosotros estamos en 3 frentes. Tenemos un frente, por supuesto, de resistencia, de manifestación, de lucha, de también, ¿por qué no?, acompañar a los medios de comunicación en sus dudas y en sus cuestiones, como este caso de ahora, pero también estamos como Vialidad y como el Banco de la Nación Argentina, ¿no?, que fue salvado por un fallo de la justicia. Nosotros estamos ahora como entidades gremiales tratando de ir también a la justicia con cautelares o amparos para que se caiga el decreto del Poder Ejecutivo, y también estamos trabajando en lo que es el trabajo legislativo. ¿Con quién lo trabajan? ¿Con quién lo trabajan a esto del trabajo legislativo? ¿Con qué? Y bueno, toda nuestra entidad, por ejemplo, la FECOFE, tiene 101 cooperativas en 13 provincias. 13 provincias. Esas 13 provincias son 13 gobernadores, decenas de diputados nacionales y algún par de decenas también, ¿por qué no?, de senadores nacionales. Sí, sí. Hay una comisión bicameral a la que vamos a visitar el miércoles de la semana que viene. Hay una comisión de cooperativismo a la que vamos a visitar el martes de la semana que viene, todo esto en Capital Federal, porque nos parece que, al igual que pasó con el Banco Nación y que gracias a Dios pasa con Vialidad, este decreto de destrucción del INTA, un símbolo argentino que cumple 70 años el año que viene, que tiene centenares de dirigentes en todas las provincias trabajando ad honorem, como son los consejos regionales, y que este decreto eliminó. Entonces nos estamos moviendo para que, por lo menos en el plano legislativo y judicial, podamos, vamos a decir un término chacarero, podamos tumbar el decreto de este presidente, que ya no está ajustando, ya está destruyendo, que es peor, porque hay que considerar la cuestión de los empleos, la cuestión de no quedarse sin trabajo, y hay que priorizar que los compañeros se queden con su trabajo, ¿no es cierto? Muy claro. Pero también hay que cuidar de que no se destruyan estas herramientas del Estado, que son centrales, que son símbolos argentinos. El Garrahan es un símbolo argentino, ahí lo estamos matando, lo estamos minimizando, lo estamos, estamos mintiendo sobre el Garrahan para poder bajar 2 pesos Ricardo, con 50 del precio. Ricardo, reiterar algo que me parece interesante porque va a ser el eje de la información de la semana que viene. Federación de Cooperativas Federadas va a estar entonces en Capital Federal entrevistándose con legisladores para, bueno, que se retrotraigan estas medidas en lo concreto con el INTA y con todo lo que tiene que ver el ajuste para el sector productivo. Por supuesto, y ahí son 2 herramientas. Nosotros vamos a ir a la justicia, vamos a firmar amparos y decretos en diferentes provincias. Y vamos a ir con la Mesa Agroalimentaria Argentina, que no es la mesa de enlace, Entendido. Que es la FECOFE, la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Somos Tierra, y la agrupación Bases Federadas, que es una entidad institucional también, y el Foro Nacional Perfecto. de la Agricultura Familiar. Con ellos van a ir. Perfecto. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Y esto tiene que ver cómo se están moviendo personas que están vinculadas y que son impactadas por las medidas, porque en definitiva estamos hablando con distintos referentes, más allá de los agrupamientos que tengan, que están impactados por la medida. Tengo que ir a la pausa. El Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos tiene una recomendación muy importante. Más allá de toda desregulación, vos tenés que pensar en tu salud. Si consumís medicamentos, el medicamento tiene una trazabilidad, un cuidado que preservar. Debe consumirse, debe estar recetado por un médico y adquirirse en farmacia. Único lugar de expendio seguro. Cuida tu salud.
la recomendación del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Pausa muy breve, volvemos. Trabajamos con un compromiso, la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. ¿Qué es un profesional inmobiliario? Es un experto que une oferta y demanda. Nos especializamos en tasar, vender, alquilar, asesorar y administrar propiedades. Tu bien al mejor valor. Déjalo en manos de un profesional. En Entre Ríos tenemos la tarifa eléctrica más baja de la región centro. Se eliminaron impuestos provinciales y se congeló el valor agregado de distribución. Tarifas que cuidan, medidas que alivian, energía que impulsa. Enersa, 20 años creciendo juntos. Gobierno de Entre Ríos. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de julio. Claro. Y estamos hablando del ajuste infinito, estamos hablando, tratando de ser prácticos, estamos tratando de bajar las medidas que conocemos para que la gente tome conciencia, consecuencia de lo que significa cuando escuchamos determinadas cuestiones. Bueno, por una medida cautelar se frenó esto de la disolución que generó mucho ruido, muchas manifestaciones de los trabajadores, de los gremios en el ámbito nacional. Se frenó la desaparición de Vialidad Nacional como entidad. Vamos a ver cómo sigue la historia. Yo recién le consultaba al contador. Está bien, el gobierno va a ser notificado de esta decisión de la justicia, pero al no haber presupuesto yo puedo decir, perfecto, sigue Vialidad Nacional. Yo no tengo presupuesto, por lo tanto más plata para Vialidad no va a haber. Y esto no termina siendo lo mismo, es decir, lo explicaba en el ejemplo el delegado, el representante de los trabajadores, digo, están desde el 2023 con la misma plata, la misma afectación presupuestaria. ¿No llega a ser lo mismo? Es exactamente lo mismo. Pues, usted si cierra los grifos de los fondos, lo que asegura la base económica de las actividades está siendo derogando de facto una entidad. Si usted no la deja sin presupuesto, no solamente la variable de ajuste va a ser el salario, como estaba denunciando acá el compañero, sino que implica la paralización total de las actividades de las diferentes entidades que son imprescindibles para llevar adelante la infraestructura, los caminos, los puentes. Es decir, estamos ante una situación de ese tenor.
de este tenor. Sara Claret está en el Zoom, es ingeniera, es trabajadora del INTI, del Departamento de Mejora de Productividad de la región Centro, desde Concepción del Uruguay. Ella es delegada por ATE Entre Ríos ante el INTI. ¿Está Sara escuchándome bien? Sí, te escucho. Buenas tardes. No sé si tenías enlace desde hace un ratito y pudiste ver lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de cómo bajan las consecuencias que trae el ajuste infinito. Digo, y hablamos del INTI en dos palabras, en dos términos. Decime lo que significa el INTI, qué es el INTI y qué hace el INTI. Bueno, INTI es calidad de vida para todos los argentinos, es el brazo del Estado que impulsa la industria, es el ejecutor de las políticas industriales. Tal como decía Ricardo, esto es una destrucción del Estado en general lo que están haciendo. La situación que nosotros tenemos es la misma, los sueldos congelados, de financiamiento, falta de recursos que son desde una fotocopia a el uso de los vehículos los tenemos frenados porque no nos autorizan a usarlos directamente, tenemos recursos que no nos están autorizando, están de alguna manera destruyéndolo y ahora con este decreto a INTI lo centralizan, porque ya con un trabajo legislativo que se hizo desde la Comisión de Ciencia y Técnica en el Congreso, se logró que lo excluyan de los organismos que podían disolver y entonces en este decreto sale la centralización. Estamos buscando que los legisladores den de baja este decreto, que lo veten, porque realmente, un poco como decía, coincido con lo que planteaba Ricardo antes, decir, están destruyendo el Estado, están destruyendo. INTI tiene 68 años, fue creado como un organismo descentralizado, pero no es arbitrario eso, fue creado por gente que pensaba, por tecnólogos, por gente que pensaba en el desarrollo del país, en el desarrollo de la industria nacional, en la protección de la industria nacional y ahora con un decreto arbitrario porque cierran números que no se entienden en realidad, porque no es, son mentiras. Ahora, cuando uno entra en lo finito, ¿no? Entonces, INTI tiene este rol importante. Además, somos referentes en la región, estamos transmitiendo las experiencias que hacemos nosotros, que venimos haciendo durante años, las estamos llevando a otros países, estamos trabajando con otros países de Latinoamérica, están replicando nuestra experiencia, somos referentes también. Contame, Sara. Estoy corrida con el tiempo, por eso te interrumpo. Contame cuántas personas tiene el INTI en Entre Ríos y en Concepción del Uruguay particularmente, y esa calidad plus que ustedes le aportan a la industria, concretamente cómo se traduce. Digo esto porque también están quienes piensan, bueno, pero en definitiva no se puede achicar nada del Estado, porque están las versiones así, quienes se paran desde esa mirada. Bien, no, INTI en Entre Ríos tenemos... INTI funciona como en general funcionamos como una red a nivel nacional, una red federal, tiene presencia federal y por ahí en Buenos Aires están centros especializados por temáticas y nosotros en el interior hacemos vinculación con esos centros, ¿no? Pero por un lado brindamos servicios analíticos, en Concepción del Uruguay tenemos 4 laboratorios propios que hacen sobre todo muestras de alimentos y medio ambiente, que fue lo que se demandó la región en su momento. Tenemos unidades de extensión que son como oficinas, pero no son solo oficinas de atención al público, ¿no? Es una red de profesionales que trabajan en conjunto y que aportan desde diferentes lados, ¿no? Tenemos unidades de detención en Gualeguaychú, Paraná y Concordia. Por ejemplo, el Departamento de Mejora de la Productividad en el que yo participo, que soy parte, trabajamos principalmente con las pymes, impulsando lo que es la mejora de la productividad o de la competitividad, tanto para el comercio nacional como para
la fabricación de productos O sea, lo que ustedes hacen es un intangible que aporta excelencia para una mejor productividad. Exactamente, pero además que por las personas que están en Concordia no están solo, no es algo que pueda hacer un privado, ¿no? Primero porque INTI tiene la capacidad de ver todo el entramado productivo, que no lo ve un asesor que va y busca el impulso general del desarrollo regional, ¿no? Correcto. Entonces, y por otro lado, porque esta forma de trabajar en red hace que yo no soy especialista en marketing, pero tengo una compañera que trabaja en marketing dentro de la red y aporta desde ese lado. Hay otro compañero que es especialista en costos y entonces a través de cada uno de los agentes de INTI llega toda la red de INTI, ¿no? Sí. Y vos me decías recién, estamos trabajando también para afuera, para otros países. ¿En qué sentido concretamente? Por ejemplo, esto que estamos haciendo, nosotros hicimos una experiencia, pues esto también hace que lo perdemos al centralizarlos. Hay un convenio con la Agencia de Cooperación Japonesa para implementar lo que es Kaizen o mejora continua. Venimos trabajando con ellos hace unos cuantos años. Yo entré en esta hace 3, pero ya llevamos 2 ciclos de 4 años trabajando con ellos, que nos han capacitado, nos han formado y ahora estamos formando en Paraguay. No estoy yo como capacitadora, pero mis compañeros están formando a la red de asesores en Paraguay. Tenemos esa posibilidad de trabajar con asesores porque nosotros ya no nos da la capacidad para atender todas las demandas, trabajamos en conjunto, todo lo que se puede derivar a la red de asesores se deriva, digamos, pues somos como un socio para las empresas, somos un socio estratégico. Correcto. Desde el Estado como socio estratégico, ¿no? Queda por ahí claro. Se conoce más la parte metrológica, el rol metrológico de INTI, el rol como actúa en la parte regulatoria, que en realidad INTI no regula, a veces aporta en la construcción de las regulaciones, pero no es quien regula, sino que acompaña a las empresas a cumplir la reglamentación, ¿no? Finalmente, ¿cuántas personas del INTI dijiste en Entre Ríos? Porque no lo retuve. En Entre Ríos somos 33, creo que estamos ahora, no tengo exactamente el número. Sí, más o menos entre 30 y 40 personas. Sí, perfecto. La mayor parte es en Concepción del Uruguay, que es donde tenemos centros propios. Perfecto. Gracias, Sara. Gracias, Sara. No, gracias y volvemos, ¿no? 150, 30 personas. ¿Cuánto hay en el INTA? No sé decirte. Te puedo decir de Crespo, nada más. ¿De Crespo? Que quedan 2. En Crespo quedan 2. Digamos... sobre 5 que había hace un par de años. Había 5 y quedan 2. Digo, uno desde la ignorancia puede hacer una conclusión que alguien va a decir, eso es una falacia, porque bueno... Digo, de acá no estaríamos salvando a la República Argentina, al menos por este sector. No, vea, esto que ocurre en el INTI y en el INTA, pero fundamentalmente déjeme explayarme sobre el INTI, es coherente con la política económica nacional. La política económica nacional implica el industricidio total, y eso lleva a disolver un ente como el INTI, que es el soporte técnico, tecnológico de la industria provincial y nacional. Es una entidad indispensable para el desarrollo de la industria. La industria necesita inversión, y la inversión es un proceso inducido, no es un proceso que lo hace el mercado per se. No, en principio, instalar una industria en la provincia de Entre Ríos no es rentable inmediatamente, por lo tanto necesita inversión y necesita ser sostenida en el tiempo, y necesita entidades como el INTI que sean el soporte, como le digo, de esa industria incipiente. Si destruimos el INTI, es coherente con la política nacional, el industricidio. Qué triste, uno lo siente así y dice, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Porque si alguien nos dice, bueno, yo destruyo eso, pero voy a un futuro promisorio,
que tuviera un poquito más de letra del otro lado y que alguien venga a contarnos cómo, quizás estarían los trabajadores menos preocupados y los argentinos un poquito más tranquilos, ¿no? Eso es lo que nos preocupa y nos ocupa. Vamos con Rubén Sacchi porque, bueno, quiero las últimas noticias después que se conoció la medida cautelar que suspendía la disolución de Vialidad. Rubén es secretario gremial del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, SEVINA es la denominación. Rubén, tenemos 3 minutos para que vos me digas, después de esta cautelar, ¿qué? Bueno, la cautelar nos brinda un colchón de tiempo, son 6 meses, para poder seguir haciendo el trabajo de fondo. Claro. Es simplemente un respiro. Nos permite seguir haciendo el trabajo político y obviamente la presión en la calle, que es el espacio que los trabajadores per se siempre ocupamos en momentos de conflicto. Ahora, recién un compañero tuyo que está aquí de la delegación Entre Ríos, digo, ¿qué situación de indefensión y de incertidumbre para el trabajador de vialidad? Digo porque estamos en vacaciones, rutas que no están en condiciones, accidentes que se producen y que hay que hacerse cargo, emergencias que hay que sostener. Digo, ¿cómo piensan componer esta realidad desde la solución posible para tratar de quebrar esto? Porque si el Ejecutivo dijera, bueno, perfecto, no se disuelve, yo plata no tengo, no los voy a girar. Bueno, la solución con las políticas actuales no se vislumbran. La solución se da con otro tipo de políticas que realmente pongan el eje en la persona, en el ciudadano, y no en otro tipo de miras que no son tampoco los intereses nacionales. Justamente la problemática que nos lleva a esto es un alineamiento y una mirada geopolítica que hace a la destrucción de todo lo nacional, a la destrucción de las empresas señeras, como acaban de hablar la compañera del INTI, o como mencionó del INTA, o FECOFE, por ejemplo, y bueno, y en este caso Vialidad Nacional, porque esto pasa a ser una timba. El país está dedicado a eso. Hoy da mucho más rentabilidad jugar a la bicicleta que trabajar, que invertir. De hecho, bueno, está a la vista que todos estos proyectos para las grandes inversiones que hicieron no tuvieron eco. Acá nadie viene a invertir para trabajar, para poner una empresa, una industria. Rubén, vienen todos a invertir en la bicicleta financiera. Rubén, antes de producirse esta decisión de disolver Vialidad, había una decisión del Poder Ejecutivo de concesionar las rutas nacionales, entre las que estaban el corredor de la autovía 14 y la ruta 12 es la que va a Victoria Rosario, más otras rutas en el país. ¿Cuál va a ser el posicionamiento de ustedes con relación a esto? ¿Ya tienen una novedad de qué va a pasar con esto? Bueno, nosotros siempre estuvimos en contra de las concesiones de rutas desde las primeras concesiones de los 90, que demostraron ser un fracaso luego de los 30 años que tuvieron concesión y que se estuvieron recuperando durante el gobierno anterior y principios de este. Quedaron justamente, la 14 es un claro ejemplo, un estado calamitoso porque no invirtieron un solo peso. Las concesiones vienen a poner un kiosquito donde recaudan lo que el contribuyente ya abonó, el impuesto a los combustibles, impuesto a las cubiertas, a los lubricantes y demás. El peaje es una sobreimposición, esa es nuestra posición en general. En este caso, con vialidad o sin vialidad, el proyecto del gobierno es concesionar nuevamente 9.000 y pico de kilómetros de ruta, que son los que tienen una alta transitabilidad y donde la privada no tendría que hacer prácticamente inversión. El problema es que Vialidad tiene 42.000 kilómetros de ruta y donde la ruta no es rentable para que una privada se haga cargo, nosotros nos preguntamos qué va a pasar. Es la gran duda, es la gran duda. Por lo pronto,
el escenario de la semana que viene, que parece, yo te pregunto la semana que viene y mentalmente uno dice, ¿qué puede pasar? Porque pasan décadas por día en la percepción de los sucesos en la Argentina. ¿Qué puede venir la semana que viene con relación a esto, a esta medida cautelar, a esto que quedó en puntito suspensivo, la concesión y licitación de llamado a las rutas? ¿Qué puede pasar? Bueno, nosotros suponemos que el gobierno va a apelar la medida, la va a llevar a Cámara. No obstante, venimos trabajando igual en la justicia con otro tipo de medidas cautelares, no ya cautelares, sino amparos, porque bueno, el hecho ya aconteció. Y también en las cámaras, venimos trabajando muchísimo con legisladores, ya sea de Cámara de Diputados como de senadores. Y también, bueno, como usted bien sabrá, Vialidades como ente federal tiene un distrito en cada provincia y bueno, también se trabaja con los gobernadores que en líneas generales están muy alineados con la continuación de nuestro organismo en la medida que conocen de su utilidad y su función en beneficio de la conectividad y la seguridad de sus habitantes, ¿no? Gracias por su tiempo, gracias por haber hablado con Canal 11 a través del debate aquí en Paraná. Rubén Sacchi es secretario gremial del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional, SEVINA, la entidad que originó el recurso de amparo para esta medida cautelar, la presentación de la medida cautelar para que se frene la disolución de vialidad. No quiero despedirme sin decir en su palabra y en su visión de lo que significa el INTA, próximo a cumplir un año más. Así como dijo en Crespo, tiene toda una significación y siguen con esas dos profesionales poniéndole el alma y el corazón a lo que ustedes entregan y han entregado históricamente. Un ejemplo chiquitito, para vos, para doña Rosa, para todos los entrerrianos. El arroz que consumimos y que se planta en la Argentina es un desarrollo del INTA Concepción del Uruguay y también ese arroz se consume en el mundo. Eso es el INTA. Qué ejemplo contundente, no puedo decir absolutamente nada. Gracias por haber estado. Por favor, un placer. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, suerte y como siempre decimos, nuestro canal, una puerta, un micrófono, una ventana para mostrar la realidad de los trabajadores que no la están pasando bien. Agradecemos a todos, a quienes nos posibilitan dar este espacio de aire, y de vuelta estos micrófonos que se dan en una época de muchos cambios y bueno, esperar que la situación de los trabajadores mejore. Porque si le va bien al país, nos va bien a todos. Y si hay un error y el cambio de rumbo no nos lleva a un buen puerto, también lo vamos a pagar todos. Gracias. A ustedes, la próxima semana, el miércoles de nuestro día, 16:30, en nuestra casa, Canal 11.